Bien, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Tenemos hoy en la mañana en nuestra entrevista central a Julio Fulcar, quien es vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a hablar sobre temas interesantes en el Congreso Nacional y de política en general. Muy buenos días, Julio, un placer. Buenos días, Buen día. Geraldino y Mercy. Bienvenido al programa, gracias por estar Muchas aquí. gracias. Qué gusto tenerle por aquí. Ustedes le acaban de enviar una papa caliente allá al Congreso. Bueno, fue por la Cámara de Diputados que entró el presupuesto, Sí. ¿no? Sí, sí. Sí, fue por la Cámara. Vi ahí que le van a rebajar a unas 12 instituciones. Se supone que eso implicará entonces aumento a otras, porque el presupuesto fue mayor que el del pasado año, no sé, en 46.000 millones, algo así. 46.000 millones. 46.000 millones. Entonces, ¿cuál es la actitud que ustedes ven de lo que puede ocurrir? Mira, nosotros acabamos de recibir el viernes el proyecto de presupuesto y honestamente todavía lo recibió la Cámara, la presidencia de la Cámara, pero todavía no ha llegado oficialmente a los diferentes bloques para que nosotros podamos producir un análisis a profundidad del proyecto y poder emitir una opinión acabada. Sin embargo, los detalles que presentó tanto el ministro de Hacienda como el director general de presupuesto al momento de hacer entrega de la pieza y algunos elementos generales que hemos podido ver de las explicaciones que ellos dan, porque en esta ocasión el presupuesto viene con un programa de explicación que explica cada partida que se va a invertir, nos indican que el gobierno está procurando hacer una racionalización del gasto durante el año 2022 y en ese sentido, tal y como se presentó, se ha producido una reducción a 2 instituciones para fortalecer, primero para cumplir en algunos casos con la ley, porque por ejemplo en el caso de educación no se puede tocar, tiene que tener mínimo el 4% del PIB, que está ascendiendo a 200.000 y tantos millones de pesos para este año 2022, y hay otras instituciones a las que se le ha producido reducción. Por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública se le ha producido una reducción, pero ¿por qué? Porque este año no se prevé la compra de vacunas, en la que se hizo una inversión altamente significativa en términos de recursos monetarios. Entonces esa parte de la compra de vacunas ya no va a estar en el presupuesto, aunque sí mantiene un presupuesto holgado, porque como ustedes saben, salud pública ha sido el foco de atención del gobierno durante años, consecuencia de la pandemia. Otras instituciones a las que se le ha producido reducción, el mismo Ministerio de Hacienda ha recibido algún nivel de reducción del gasto, el Ministerio de Obras Públicas, y el gobierno está haciendo mayor énfasis para la parte que tiene que ver con el área de los programas sociales, dirigido a fortalecer la atención a la gente, dirigido a inyectarle recursos a algunas áreas de inversión importantes que tienen que ver con el desarrollo de la República Dominicana. Sin embargo, como te dije al principio, nosotros vamos a analizar el proyecto de presupuesto, debe ir a una comisión que por lo tradicional conformamos una comisión bicameral para su discusión, y ya en el marco de las discusiones estaremos viendo a profundidad qué es lo que contiene, qué hace falta, cuáles son las recomendaciones que tenemos que hacer, cuáles son los consensos con el que tenemos que llegar a la sociedad, porque tú sabes que nosotros producimos un proceso de consulta a los grupos organizados de la sociedad. Las mismas instituciones públicas van a quejarse cuando sienten que su presupuesto ha sido menguado, los otros poderes del Estado van y expresan sus inquietudes. Vamos a abrir ese abanico de oportunidades de que la gente pueda ir y hacer sus recomendaciones. Sin embargo, he leído, señor Fulcar, que también todo lo que tiene que ver con la Procuraduría va a recibir una disminución, y todo el mundo sabe que el gobierno del presidente Luis Abinader es un gobierno al que se le habla del cambio, y la justicia quizás es el argumento más contundente cuando hablan del trabajo que han hecho, de la independencia de esta área. Siempre la magistrada Miriam ha expresado la necesidad de un aumento del presupuesto, y en algunos puntos, de lo poco que se conoce y que ha salido a través de los medios de comunicación, dice que hay una reducción en esta área.
Vamos a ver cuál es el presupuesto que se ha asignado a la Procuraduría. Yo sigo creyendo en la necesidad de continuar el proceso de independencia del Ministerio Público y que la independencia debe incluir también independencia financiera para que pueda operar con niveles de holgura. Pero como te he dicho, yo quiero analizar a profundidad el proyecto para entonces meterme en el análisis más detallado de los elementos que se están planteando. Sería oportuno aprovechar su visita al programa para hablar de la realidad y los momentos de delincuencia y de dolor que este fin de semana pues han consternado a todo el país con el asesinato de parte de un miembro de la policía, no estando en ejercicio, de la arquitecta Leslie Rosado. Y con ella pues hablar también de muchísimos otros hechos que estamos pues viviendo y que todo el mundo conoce, para ver desde el punto de vista del legislador del partido de gobierno, cuál sería esa luz en el camino que necesitaríamos en estos momentos. Mira, primero yo tengo que hablar como ciudadano. Hay que condenar enérgicamente ese acto de barbarie que cometió el agente policial. No hay una razón que te lleve a tú tener que quitar la vida a un ser humano, y máximo cuando se trata de una mujer que por lo general están indefensas. Está embarazada y embarazada. Es un hecho que consterna a uno, no como funcionario ni como político, sino como ser humano, como ciudadano, porque nosotros también tenemos familia. Y cada vez que ocurre un problema de esa naturaleza, yo pienso en mis hermanas, en mis esposas, en mis hijas o en mis hijos, que andan por ahí, por la calle caminando, y como ha sido con ella hoy, mañana puede ser con cualquiera. De tal manera que nosotros condenamos esa acción y demandamos desde las autoridades, ya no hay una investigación porque ya no hay nada que investigar, está claro lo que ocurrió. La aplicación drástica para que en él recaiga todo el peso de la ley, porque es imperdonable que haya ocurrido una situación de esta naturaleza que haya llevado luto a esa familia que, por las informaciones que he visto de ayer para acá en los medios de comunicación, es una familia decente, de trabajo, que era una muchacha hasta religiosa. Y da pena que se haya perdido una vida y que 3 niños queden huérfanos en la República Dominicana. De tal manera que no hay forma en la que ese policía, ese agente policial pueda pagar, ni siquiera con la máxima condena, el crimen que ha cometido. Don Julio, ayer vimos que los legisladores de la Comisión Bicameral que discutían el Código Penal, incluso hicieron una foto diciendo que habían aprobado todos los artículos del Código Penal, y mucha gente, eso ha indignado a mucha gente, de por qué tomarse 3 días y 4 noches, o 4 noches y 3 días en un resort que lo paga con el dinero del pueblo, cuando hay un centro de convención en la Cancillería, hay salones amplios en la Cámara de Diputados para cuando hay discusiones bicamerales, hay lugares aquí en la capital donde se puede trabajar tranquilamente sin ningún problema. Y al parecer fueron a hacer lo mismo que se había hecho, porque las 3 causales se quedaron iguales, todo se quedó igual prácticamente. Entonces, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a esa situación? ¿Debieron haber hecho eso? Mira, el seminario, la reunión ampliada, digamos, para discutir el presupuesto ha sido correcta. Tal vez el momento de efervescencia que está viviendo la sociedad hace que la gente se ruborice por el hecho de que se vayan a trabajar a un hotel. No es la primera vez que el Congreso de la República lo hace a menudo cuando tiene un tema que entiende que tiene presión. De verdad que el Congreso de la República ha tenido mucha presión con este tema de conocer el Código Penal. La Cámara en la pasada legislatura trabajó intensivamente, de hecho trabajamos el año completo, 11 meses. No hay tranquilidad en la Cámara, que hay que irse fuera. Trabajamos 11 meses para conocer el proyecto y luego en el Senado se cayó. Nosotros queremos darle un código penal a la República Dominicana durante el transcurso de esta legislatura, que debe concluir el 12 de enero y ya el año está por concluir. De tal manera que eso llevó a los legisladores a internarse en un punto durante el desde el jueves hasta el domingo para conocer a profundidad el proyecto y llegar a conclusión, y terminaron en el marco de esos días, porque ya el proyecto estaba ampliamente consensuado, eran pocos los elementos disímiles que había que discutir, y ese fue el propósito.
te reitero, tal vez no fue el momento oportuno para irse a un hotel en el momento que está viviendo el país, pero eso no es una cosa trascendente. Lo más importante, entiendo, es que la República Dominicana pueda tener un código penal. Aún se queden las tres variables fuera, aún no demuestre esa reunión que es mejor dejarla fuera para no pelearme con la iglesia o para no beneficiar a tal o cual grupo. Mira, en la comisión rinde un informe favorable o desfavorable al hemiciclo, en este caso a la Cámara de Diputados y lo propio al Senado, y ya es el hemiciclo el que decide que aprueba o no aprueba. El hecho de que la comisión deje fuera un elemento no significa que no se pueda aprobar, porque el pleno de la Cámara es soberano y finalmente decide. Sin embargo, con el tema de la causal, yo quiero decir que yo creo en las causales. Sin embargo, el tema de las causales tiene alguna traba constitucional. Ya se ha aprobado en otra ocasión y entonces se objeta por el hecho de que en la Constitución, en su artículo 43, se establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Y hay una limitante. Si lo aprobamos, el Código Penal, con las causales, lo van a recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional va a dar ganancia de causa y vamos a volver a cero. Entonces, el Código Penal es más que las tres causales. Es un código ya centenario que acusa unos niveles de obsolescencia que de alguna manera se convierte en una retranca para aplicación de justicia en la República Dominicana. Vamos a sacar el código y vamos a trabajar paralelamente el tema de las causales porque hay un proyecto en discusión en la Cámara de Diputados sobre las causales y nosotros hemos ido mucho más lejos. Hemos dicho que con la aprobación del proyecto de ley que establece para consultar el referéndum consultivo, nosotros podemos también consultar a la sociedad y determinar qué es lo que... No para consultar los derechos, porque los derechos no se consultan. Consultar la opinión de la sociedad en torno a esos elementos y la Cámara entonces y el Congreso como tal proceder a discutir y dar una salida a ese tema que también divide en dos mitades a la sociedad dominicana. La mitad de la población es depositaria de las causales y la otra mitad no cree en las causales, no comparte las causales. Es posible que, como ustedes dicen o aseguran, que sacar el Código Penal ahora, es posible también que en esta legislatura pueda ser aprobada también la ley de extinción de dominio. Sí, nosotros estamos trabajando también de manera intensiva en una comisión bicameral para definir el tema del de la ley de extinción de dominio y yo pienso que en el marco de este año va a ser aprobada. Está bastante avanzada la discusión y creo que tal vez en el transcurso de este mes o principio de noviembre ya la comisión bicameral tendrá un informe favorable al proyecto de ley. Usted como vocero de los diputados del PRM, ¿el PRM ha discutido cuál es su actitud o cuál va a ser su actitud frente a la designación de un juez especial para tratar los casos de legisladores supuestamente involucrados por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción en actos de lavado y narcotráfico? ¿Y ustedes adoptaron alguna posición sobre la situación de esos legisladores que están envueltos? Mira, primero la posición individual de cada uno de nosotros y la propia del partido es que aquel que cometa un acto indebido tiene que responder por él. Todo ciudadano adulto en pleno ejercicio de sus derechos civiles es responsable de sus actos. Esos son actos individuales y cada quien debe responder. La justicia debe decidir finalmente si ese compañero o compañera es culpable o inocente y ellos hacer esfuerzos, si fuera el caso, para demostrar su inocencia. El partido ha fijado una posición desde que ocurren este tipo de casos y lo comunica públicamente, diciendo esto que yo acabo de decir, de la responsabilidad individual de cada ciudadano. Sobre el tema de la designación de un juez especial, tú sabes que es que los congresistas, por nuestra investidura, tenemos jurisdicción privilegiada, sí, y por eso se asigna un juez que proviene de la Suprema Corte de Justicia para que sea en ese escenario, en ese nivel, donde se discuta su caso, que al fin y al cabo yo no creo que haga mucho bien a un funcionario público cuando se le aplica la jurisdicción privilegiada, porque al final, cuando se te aplica una jurisdicción privilegiada, la sentencia que hubo ahí es definitoria
y ya tú no tienes hacia dónde apelar. No tiene apelación. De tal manera que si tú comienzas desde abajo, puedes llegar a 3 niveles apelando la decisión si no te favorece. Lo que pareciera ser un privilegio pudiera convertirse en una discriminación finalmente. El problema es que aunque ellos renuncien, tiene que ser aprobado por la Cámara. Sí, si renuncian a la inmunidad, la inmunidad tiene que ser aprobada por la Cámara. Si ellos renuncian, la Cámara la aprueba. Si no renuncian, para despojarlo de su inmunidad, entonces la Cámara de Diputados tendría que hacerle un juicio político y tomar la decisión al respecto. Y se ha visto aparte de esos dos temas principales, Julio, ¿cuáles otros proyectos interesantes o importantes cree usted que pueden salir ahora en esta legislatura? Mira, nosotros tenemos en la Cámara de Diputados, en este momento, en el Congreso, 22 comisiones bicamerales trabajando proyectos importantes para la República Dominicana. Y hay otros proyectos que no están en bicameral, pero que sí están en el marco de la discusión, o en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Hay algunas iniciativas que para nosotros son muy importantes. Nosotros tenemos pendiente la discusión del Código del Agua. Sí, del agua. Que es un tema que está muy avanzado. Que está muy avanzado y que tú sabes, tú como ambientalista sabes que el país necesita, urge. El último que se tocó tenía 242 artículos. Exactamente. Y fueron discutidos. Tenemos el tema ahora de la reforma a la ley de Cámara de Cuentas, que está en una comisión bicameral también siendo discutida. Nosotros tenemos una inmensa cantidad de proyectos, de iniciativas, las cuales tenemos la propia ley de extinción de dominio, que hay el interés de sacarla. Ya sobre esa ley se realizó un seminario, lo que pasa es que ese seminario no trascendió porque la comisión no se fue de fin de semana en ningún lugar. Entonces, como se hizo en Santo Domingo, se avanzó, pero nosotros tenemos muchos proyectos interesantes que tenemos la responsabilidad de trabajar durante este cuatrenio. Ahí está el tema. Hay otras leyes que están en discusión, como la ley de seguridad social, que para nosotros es urgente, que forma parte de una comisión bicameral, sí, bicameral, pero que estamos en este momento en un proceso de consulta a la sociedad a través de vista pública. Ya se han realizado 4. Sin embargo, terminada la vista pública, si no ha salido un resultado del marco del diálogo, nosotros esperaremos un poquito para ver qué sale del diálogo, porque esta es una reforma que tiene que formar parte del consenso de todos los actores de la sociedad dominicana, porque es una ley compleja, interesante, que contribuye a transformar la vida de los dominicanos y dominicanas. Hay 2 elementos ahí muy fuertes, el tema de las ARS y de las AFP, que va a haber que trabajarlo a profundidad, y para ello hay que llegar a los debidos consensos. El tema de la edad también de muchas personas que queda fuera después de... No, es que es una iniquidad. El que la República Dominicana, después que tú te pasas toda la vida trabajando, la propia ley de seguridad establece que tú cuando te jubilas no tienes derecho a un seguro. Tiene un seguro. Por eso no tiene asiento en ningún criterio social, que si no ni de verán gestión. ustedes mucha oposición en el sector empresarial en esta parte, porque el sector empresarial bancario es que maneja ese tema de la seguridad social. Sí, pero el Congreso tiene que legislar de cara al interés público de la República Dominicana. Y el interés público establece, el sentido común establece que es necesario que nosotros trabajemos a profundidad esa ley y que produzcamos los cambios que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad social de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y hay que sacrificar. No puede ser una seguridad social reformada para el sector empresarial, tiene que ser para que beneficie más a los trabajadores de la República Dominicana. Don Julio Fulcar, gracias. Pero terminamos muy rápido. Eso es para comprometer lo que vuelva más rápido. Muchos temas interesantes. Sí, no, muchas gracias. De verdad que sí, le agradecemos que haya estado con nosotros hoy en la mañana temprano, hoy lunes que comienza la semana, y que hay tantos temas en el tapete. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por muy amable. Señores y señores, hacemos una pausa y regresamos.